dirección descendente. A continuación, utilizando otra gasa distinta, limpie solo a la derecha de la línea de sutura. Con una tercera pieza de gasa, frote a la izquierda de la línea de sutura en dirección descendente. Siga limpiando alejándose de la herida. Un método alternativo para limpiar una herida o línea de sutura es empezar a partir de dicha línea y alejarse de la herida. Con una gasa diferente, diríjase hacia abajo, limpiando siempre a un mismo lado hasta que dicha área esté limpia. Limpie entonces en el lado opuesto. Si un drenaje, limpie el punto con un movimiento circular, empezando cerca de él. Use una nueva gasa para limpiar cada círculo a medida que se aleje del drenaje. Si el médico ha prescrito una pomada antiséptica, debería aplicarse inmediatamente después de la limpieza de la herida y utilizando la misma técnica de limpieza. Cuando la herida ya esté limpia, proceda a la aplicación del apósito. Las funciones de los apósitos son proteger a las heridas de la contaminación, proteger de nuevas lesiones, controlar las hemorragias, evitar la difusión de microorganismos, aumentar el bienestar físico y psicológico, proporcionar información del estado de la herida. Ya que el tamaño, carácter y situación de las heridas varía, también los apósitos variarán. Por ejemplo, a una herida quirúrgica cuya cicatrización será de primera intención, corresponde un vendaje seco estéril, mientras que en una quemadura con cicatrización de segunda intención se aplicaría un vendaje húmedo seco. Demostraremos cómo realizar diversos vendajes para ayudar a la cicatrización. Empezaremos por aplicar un vendaje seco o estéril. Una técnica básica es colocar un vendaje quirúrgico adhesivo directamente sobre la herida. Otra técnica para la aplicación de un vendaje seco estéril es cubrir la herida con una gasa trenzada que contactará bien con la herida y favorecerá la absorción del drenaje. Aplique una segunda capa de gasa y la compresa trenzada gruesa. Fije el apósito con esparadrapo. Cuando el vendaje ya haya sido fijado, quítese los guantes girándolos del revés y métalos en la bolsa desechable. Deseche los paquetes que hayan sido abiertos y vuelva a colocar la mesita en su posición original. Ayude a la cliente a adoptar una posición cómoda y lávese las manos una vez más. Procure anotar los detalles del cambio de vendaje ahora o lo más pronto posible. Indique el aspecto de la herida y el apósito, el bienestar de la cliente y el tipo de apósito. Anote asimismo la frecuencia de cambio del mismo y el material necesario. Si las gasas empleadas van en paquetes de plástico, es posible que no sea necesario establecer una barrera estéril. En lugar de ello, abra dos paquetes de gasa pequeños despegando su parte superior. Uno puede llenarse de suero fisiológico y servirá para limpiar la herida, y el otro se empleará para vendarla. Para abrir la compresa ABD, puede despegar la capa superior y depositarla abierta sobre la mesita. Otro de los vendajes que aplicará es el denominado húmedo seco. El objetivo principal de este tipo de vendaje es el desbridamiento de la herida. Para aplicar un vendaje húmedo seco, indique a la cliente que va a cambiarle el vendaje y valore su nivel de confort. Premedíquela si está indicado. Revise la descripción de la herida en las anotaciones y el plan de cuidados de enfermería y reúna todo el material. En la mayoría de los casos, este será similar al empleado para aplicar un apósito seco estéril. También necesitará una gasa de malla fina para que esté en contacto con la herida, además de un agente humectante. Si este último no ha sido prescrito, utilice suero fisiológico. Vendaje húmedo seco se adhiere al tejido, no lo humedezca. Despéguelo y diga a la cliente que es posible que le produzca dolor. El principal objetivo de este vendaje es el desbridamiento, que no se producirá si humedecemos el vendaje para no incomodar a la cliente al retirarlo. Ya está preparada para seguir con el cuidado. Prepare el material estéril para el cambio de apósito. Como ya hemos indicado, es posible que a veces pueda utilizar los recipientes de los paquetes de gasas como zona de trabajo o palangana.
Si el envoltorio de la gasa es de papel, no la humedezca dentro de él, ya que cuando el envoltorio se moja, el vendaje queda contaminado por el contacto con la superficie de debajo. Antes de limpiar la herida, inspecciónala siempre cuidadosamente. Póngase guantes estériles y limpie la herida siguiendo el mismo procedimiento del caso de los apósitos secos estériles. Aplique una única capa de malla fina humedecida directamente sobre la herida. Si esta es profunda, es posible que deba taponarla con pinzas o las puntas de los dedos. Asegúrese de que la superficie de la herida esté en contacto con la gasa humedecida. Tras dicho proceso, aplique gasas absorbentes estériles y secas sobre la gasa húmeda y un apósito ABD o quirúrgico. Use esparadrapo o bandas de Montgomery para fijar el vendaje. Si el vendaje necesita cambiarse a menudo, es mejor emplear bandas de Montgomery. Aplíquelas recortándolas según el tamaño y coloque la parte posterior del adhesivo sobre la piel o sobre una barrera cutánea que le haya sido colocada a la cliente. Fije el apósito atando las cintas. Cuando el apósito ya esté fijado, deseche los guantes. Ayude a la cliente a adoptar una posición cómoda. Limpie su entorno. Lávese las manos y anote la realización del proceso enseguida. A veces tendrá que aplicar una compresa caliente humedecida sobre una herida abierta. Esta es una variante de la técnica del apósito húmedo seco. Necesitará accesorios adicionales. Un empapador impermeable para proteger las sábanas. Vaselina estéril. Bastoncillos de algodón. Gas adicional. Una toalla y una compresa caliente impermeable. Siga el mismo procedimiento del apósito húmedo seco. Si bien en este caso deberá calentarse la solución prescrita hasta la temperatura adecuada. Usando guantes limpios, retire el apósito para exponer el área que debe ser tratada. Inspeccione la herida y los tejidos que la rodean. Póngase los guantes estériles y con un bastoncillo de algodón estéril aplique la vaselina sobre la piel que rodea la herida. Esto la protegerá de maceraciones y quemaduras. Aplique la vaselina solo sobre la piel intacta. A continuación, aplique una capa de gasa impregnada con la solución calentada. Para evitar quemar al cliente, observe su reacción al aplicarle la gasa y levántela al cabo de unos segundos para ver si se abre enrojecimiento. Si el cliente tolera la compresa, comprima la gasa ajustándola alrededor de la herida. Envuelva o cubra las compresas húmedas con una toalla seca para aislarlas, evitando la pérdida de calor. Podrá aplicarse una compresa caliente impermeable, también denominada K-pad, sobre la toalla para mantener la temperatura. Si esto no fuera posible, las compresas húmedas deben cambiarse cada 5 minutos o transcurrido el tiempo prescrito. La duración deseable de este tratamiento es de 20 a 30 minutos. Transcurrido este tiempo, retire el empapador, la toalla y la compresa y realice una nueva exploración de la herida y de la piel de su alrededor. Vuelva a colocar el apósito del modo prescrito y anote la realización del tratamiento y sus hallazgos. Los vendajes van a la par que los apósitos en el proceso de cicatrización de las heridas. Sirven además para varias funciones. Proporcionar apoyo a un área determinada, como en caso de lesión de tobillo, o mantener un apósito colocado en su sitio. Pueden emplearse para mantener o mejorar la circulación, por ejemplo, al aplicar una venda elástica de compresión en las extremidades inferiores, o bien utilizarse para reducir la tensión en el área de una herida o línea de sutura. Los vendajes pueden estar hechos de gasa porosa, tejido elástico o malla. Hay material para vendaje de múltiples longitudes y anchuras. Para aplicar el vendaje se darán varias vueltas con la venda. Mostraremos diversos tipos de vendaje y demostraremos las técnicas empleadas. Para vendar una región corporal pequeña, como un dedo o la muñeca, el vendaje más adecuado es el circular. Desenrolle de 7,5 a 10 centímetros de la venda de gasa del tamaño adecuado y coloque la plana sobre la superficie anterior de la muñeca. Mientras enrolla la venda, de modo que haya un mínimo de 2 capas superpuestas, utilice el pulgar de su mano no dominante para mantener la gasa en posición. Corte la venda sobrante y fije la gasa con esparadrapo.
Para envolver partes corporales cilíndricas, utilice un vendaje en espiral. Empiece fijando la venda al extremo distal de dicha parte con 2 vueltas circulares. A continuación, sigue envolviéndola con un ángulo oblicuo y cubriendo entre la mitad y las 2/3 partes del ancho de la venda correspondiente a la vuelta precedente hasta llegar al extremo proximal. Corte la venda sobrante y fije